Estoy con el diputado Martín Chiesa, que acaba de ser hace pocos días elegido presidente de la Asamblea Partidaria de PRO, donde hay muchos problemas en PRO. ¿Por qué hay tantas peleas en PRO? Y es un proceso de 4 años, Joaquín. Es un proceso de 4 años en donde hubo un proceso interno a cielo abierto. Después del 4 años se refiere a los 4 años de... Post-Mauricio, Post-Mauricio, Mauricio, 41% de Mauricio Macri. Viste que está esa expresión que dice 2 cabezas piensan mejor que una. A nosotros no nos pasó y nos llevaron en un proceso de interna a cielo abierto en donde nos presentábamos como juntos por el cambio y la sociedad se dio cuenta que no estábamos juntos, que el cambio no estaba claro qué significaba porque había tesis, no sé si contrapuestas, pero muy diferentes, y nos llevó a un resultado del 23%. Entonces, lo que se vio en el resultado de la Asamblea del PRO tiene que ver con varias cosas. La primera y principal viene a colación de una serie de medidas para... El PRO es un partido en donde nosotros sabemos cómo es ganar y cómo es hacer las cosas bien. Empezó con un proceso en la provincia de Buenos Aires. Hoy el PRO en la provincia de Buenos Aires tiene un nuevo presidente, que es Cristian Ritondo, que además es nuestro jefe de bancada nacional. En un proceso de saneamiento en la provincia de Buenos Aires, donde tenemos cantidad de intendentes en municipios muy importantes. Y en la Asamblea lo mismo. Imagínate que los afiliados de Purmamarca en Jujuy o en Tolwyn, Tierra del Fuego, se enteraran por los medios que había una ministra del Gobierno Nacional en un área muy sensible para el momento delicado. Vos recién estabas hablando con Waldo Wolf, el tema de la seguridad, ¿no? O sea, narcotráfico, estamos hablando de tema de trata de niños, y en el medio ver a funcionarios metidos en la interna del PRO, decís, ¿qué es esto, no? Entonces, hicimos algo que yo sé que es difícil de explicar por el historial de los últimos 4 años del PRO, y no todo siempre es fácil de explicar, sencillamente lo teníamos que hacer para que el PRO vuelva a ser un espacio competitivo. Por eso un proceso de renovación generacional liderado por Mauricio Macri, una persona que ha logrado formar distintos equipos a lo largo de su trayectoria en estos años, en Boca, en la ciudad, ahora en el PRO, cuando fue presidente de la Nación, una persona que le gusta hacer equipos y que le gusta no solamente hacer equipos orientados a resultados. Entonces, estamos en esta etapa, no preferiríamos estar gobernando, pero la realidad es que nos tocó salir terceros y lo mejor que podemos hacer es, mientras sostenemos y defendemos el cambio en el Congreso Nacional, yo soy diputado nacional y lo vamos a estar haciendo, como pasó en estos 7 meses, en este primer semestre, todos los proyectos, todas las ideas que apunten al camino del cambio, de desburocratización, de agilizar la economía argentina, que los argentinos puedan autovalerse para su progreso personal, ellos ya saben que cuentan con nosotros. Y a la vez, me parece que es una idea bastante razonable y normal que pretendamos que nuestro partido político sea un partido político sano, competitivo, porque creemos que va a contribuir a la democracia. Ahora, ahí hubo una derrota, que es la de Patricia Bullrich. Sí. ¿Qué significa eso? Porque Patricia fue a la vez la candidata presidencial de PRO. El fin de una etapa que nos trajo hasta acá, en donde se obtuvo la peor versión de nosotros, en donde en distritos... ¿Pero es culpa de ella eso? De una cultura, y no sé, si te lo tuviera que decir, de las personas que quizás no evitamos que eso ocurriera también. O sea, yo en esto soy muy de la idea, cualquiera con ganas y entusiasmo agarra el bastón y se puede mandar a liderar. Es cierto que ella durante un tiempo tuvo una actitud de defender ciertos valores cuando Alberto Fernández avanzaba con sus decretos, Axel Kicillof, encerraban a los argentinos. Pero después, poquito a poquito, fuimos empeorando lentamente y en esa interna que se vio entre Bullrich y Larreta no se obtuvo la mejor versión del PRO. Nos llevó a perder distritos en donde era muy importante el PRO. Joaquín, y hay mucha gente que no entendía esta interna, hacían pelear a gente que estaban de acuerdo en todo. Entonces era solo una cosa de poder, ¿no? Poder, ego. Entonces decís, esto no puede salir bien. Entonces estamos empezando una nueva etapa con renovación generacional. Hay distritos muy importantes como Córdoba, en donde el PRO tiene un problema de representación, a la vez que la Argentina está atravesando una situación muy delicada por la herencia que dejaron Alberto Fernández y Sergio Massa en esta tarea titánica que tiene el presidente Milei, que no tienen experiencia anterior gobernando y pasaron a gobernar la República Argentina, en donde evidentemente, y esto le pasa a cualquiera que ha gobernado, sabe que uno por formación tiene sesgos de interés, ¿no? Entonces, te interesa más la economía, vas a la economía. Pero también es cierto que el gobierno nacional es muy grande, demasiado grande, y mientras haya partidas presupuestarias existan, también tiene que ser gestionado, obviamente. Ahora, ¿es justo por el cambio existe? No. A nivel nacional no, hay provincias en las que sí, hay municipios en los que sí,
Y para mí hay algo sano que está pasando, que es, por un lado, no funcionó, digamos, no funcionó, Joaquín. ¿Por qué? Y pasó durante la presidencia de Mauricio. Dada la coalición que se tuvo que constituir en el 2015, la identidad, si bien se compartían valores republicanos, a la hora de discutir la estabilidad del sistema previsional, por ejemplo, no estaba tan claro. Nadie se había sentado a hablar de eso. Entonces me parece que de la experiencia Juntos por el Cambio, me parece que una muy importante y que creo que aplica a todos y que incluso hoy nos aplicaría a nuestra relación con La Libertad Avanza, vale la pena atravesar los procesos de entender cuáles son las cosas que nos unen. Porque capaz hay cosas que nos unen que para la Argentina de hoy son muy importantes, como por ejemplo el rumbo económico, pero quizás hay otras que no. Bueno, eso te iba a preguntar, porque yo veo un Mauricio Macri, y eso te quería preguntar si vos coincidías, que en algunas cosas lo ayuda al gobierno, pero tampoco le gusta estar muy pegoteado al gobierno. ¿Esa es la posición tuya también? Yo veo algo ligeramente distinto, Joaquín. Yo veo que hay más gente en el gobierno, no el presidente Milei, pero sí veo más gente del gobierno queriéndose pelear con el PRO de lo que el PRO está queriéndose pelear con el gobierno. Vos ves objetivamente la actitud del PRO en los últimos 7 meses, y no solamente es una actitud que podríamos decir meramente burocrática, administrativa, de que levanto la mano, estoy acá diciendo que es importante el camino del cambio, esta misión que está encarando el presidente Milei de desburocratizar el Estado argentino, de achicarlo, de hacer más ágil la economía. Yo tranquilamente podría decir, bueno, sí, habrá que ver, ¿no? Pero no es esa nuestra posición. Nuestra posición con la ley bases no fue meramente administrativa o burocrática de levantar la mano. Fuimos parte de la discusión cultural, lo defendimos en el Congreso, hicimos aportes que, como los buenos amigos, los aportes los hicimos en privado, para que tuviéramos el mejor proyecto de ley posible. Entonces, yo lo que veo es un mayor esfuerzo por gente del gobierno en pelearse con nosotros, y ahí es donde te digo, vos nos conocés hace muchos años, Joaquín, el PRO es una fuerza política que tiene 20 años, con virtudes y defectos nos conocés, ¿sabes? Entonces, hay una cosa en donde nosotros no necesitamos que nadie nos diga gracias. Pero una cosa es, no entiendo por qué parece que te estás peleando más conmigo que con el kirchnerismo, por ejemplo, o con el propio Kicillof. Entonces a veces hay líneas de... ¿Te dolió lo que le pasó a Macri en Tucumán? No, doler no, pero me parece que se podría haber hecho algo distinto, sobre todo por el énfasis con el que le pidieron que viniera. Entonces hay como una cosa ahí medio rara en donde te piden por favor que vengan y después te dicen... El presidente estaba en el exterior y volvió por 24 horas. Entonces hay como una cosa ahí, pero no, ni a él ni a nosotros sí que nos sorprendió porque creíamos que podría haber sido mejor. Dicho eso, Joaquín, nosotros somos gente que creemos en el rumbo del cambio, no necesitamos que nadie nos agradezca, no necesitamos que nos suene el lomo. Ahora, de ahí a pelearnos, insultarnos, no sé, me parece que son niveles en donde yo te digo, te voy a levantar la guardia. Yo te voy a levantar la guardia. Hasta ahora estaba con la guardia baja, vos boxeando. Yo estaba con la guardia baja, muchos estábamos con la guardia baja. Estábamos ayudando por absoluta convicción. Lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a seguir haciendo. A la vez te levanto la guardia porque no entiendo por qué te estás peleando con nosotros. Es raro. ¿Imaginás una coalición o una alianza electoral de PRO y La Libertad Avanza para el año que viene? Si fuera por los primeros 6 meses... Yo te tendría que decir, no sé, me parece que hay cosas que valen la pena. O sea, pudimos coincidir en un montón de agendas. Vos lo viste con lo de la ley bases, lo pudiste ver con la votación del sistema previsional, el concepto cultural de que las votaciones que se cimenten y constituyan en el Congreso de la Nación tengan una base presupuestaria. Más allá de que nos parezca que es correcto aumentar las jubilaciones, si uno aumenta el gasto público pero no determina o qué vas a dejar de hacer, o qué deuda vas a tomar, o qué billete vas a emitir, con las consecuencias que eso generaría. Entonces me parece que, si yo tengo que ver los primeros 6 meses, me parece que hay cosas que el PRO siempre fue frentista. Ahora, veo la agenda de mediano plazo y me parece que es, pensando en los errores que cometimos conjuntos por el cambio, me parece que el proceso vale la pena. Me parece que el proceso vale la pena y ahí es, mira, justo estaba leyendo en estos días, pero había un ensayo interesante de Daniel Kahneman, que falleció hace relativamente poco, y contaba un caso de 2 empresas de ferrocarriles en Estados Unidos. Entonces una compañía de ferrocarriles, los dos se dedican a lo mismo, ¿no? O sea, ferrocarriles que vayan a destino, que funcionen en tiempo, cobran una tarifa, etc. Una compra a la otra, se fusionan.
pero terminan quebrando las dos. ¿Por qué? Porque tenían culturas internas muy diferentes y eran tan complejas que no las podían hacer. ¿Y vos crees que eso podría pasar con PRO y la Libertad Avanza? Pienso que en el 70% de los casos, describe Kahneman, pasa eso en las fusiones que no tienen los procesos correspondientes. Si tiene que ocurrir algo así, si lo amerita el cambio que necesita la Argentina, si hay una hoja de ruta clara de cuál es la agenda, vos me decís que puedan votar chicos de 13 años. ¿Qué pensás vos, Joaquín? No. Bueno, entonces, ¿y nos aliamos? Yo pienso que sí. Y vos me vas a decir, no. Bueno, hace 2 semanas salió una filtración del gobierno que decía que querían un proyecto así. Lo pongo como ejemplo porque si yo veo la agenda 2020-2023 de la Libertad Avanza, yo te digo, me parece que lo sano es que seamos partidos políticos diferentes, en donde tu astucia será en qué puntos nos vamos a acercar, por ejemplo, los vinculados a la economía o a la desburocratización. Ahora, vos me sacás proyectos así y yo te levanto la guardia de vuelta, te digo, che, quizás no es necesaria una fusión, sencillamente cada uno anda por su propio andarivel y tratemos de estar a la altura de las circunstancias con la mejor honestidad posible, con todo nuestro talento, para que la Argentina pueda salir de esta fosa, de este foco infeccioso que vos lo describías hace un rato con el tema de la basura, de los Moyano, lo vemos con Loan en Corrientes, redes de trata, narcotráfico en Rosario, en el conurbano, inseguridad. Entonces, son tan complejos los problemas que tiene la Argentina que es, si la cosa ahora funciona de esta manera, guarda con hacer innovaciones, no sé, como fusiones o no, que te puedan llevar a que haya una inconmensurabilidad entre los sistemas. Vos hablas mucho de la coincidencia con lo económico. Déjame hacerte una última pregunta sobre 2 temas que son institucionales. ¿Qué opinás vos del permanente ataque del presidente a los periodistas, por ejemplo, y de esta propuesta del presidente de hacerlo al juez federal Ariel Lijo miembro de la Corte Suprema de Justicia? Mira, el Te primero... voy a sacar de la economía, no, porque ahí es fácil. No, porque... por favor. Sobre el tema del vínculo con el periodismo, me pasan 2 cosas. Por un lado, es algo que no sé, nosotros no lo haríamos. Mauricio Macri, de hecho, durante su presidencia, los índices de libertad de expresión en todos los índices internacionales habían mejorado drásticamente en comparación al pasado kirchnerista. Entonces, sencillamente, no sé... es una diferencia, si querés, es una diferencia. Nosotros lo haríamos diferente, yo creo en el poder de que las personas piensen, siempre que sea honesta la diferencia. Me parece que en eso consiste la democracia. Me pasa con cualquier ciudadano a pie que te lo cruzas en la calle y te dice, che, ¿por qué votaste así? ¿Por qué votaste así? Le digo, mirá, yo voté así porque creo en esto, ¿no estás de acuerdo? En eso consiste la vida democrática. No es algo con lo que estemos de acuerdo. Y con el tema Lijo... Mira, primero hay una posición de nuestro jefe de bloque, que es Luis Juez, en donde adelantó que no va a votar. Que no va a votar. Ahora, déjame ir un poquito más allá, Joaquín. Sería extraño que en una Argentina en donde cuesta mucho construir consensos, justo sobre un tema como lo judicial, se genere un consenso tan grande como para que en esta secuencia de necesidades que tiene la Argentina se vote un juez de la Corte Suprema. Me llamaría mucho la atención. Claro. Si después tiene que ser o no ser, hay gente, hay comités especializados, obviamente tienen que dedicarse, es una etapa esta en donde naturalmente se pone el acento sobre las cosas que llaman la atención de la nominación de un juez. ¿Por qué? Porque dada la circunstancia de la política argentina, podemos estar hablando de un juez potencial del más alto tribunal de justicia de nuestro país. Así es. Por eso, por lo tanto, también como hay un proceso en marcha, te digo 2 cosas. Lo primero, me llamaría mucho la atención que no pudimos ponernos de acuerdo en cómo tenía que ser la reforma laboral, pero se habría un acuerdo con esto, con el kirchnerismo. Y por el otro lado, me parece que es natural que tenga el proceso pertinente, que se pongan todos los signos de interrogación que se tengan que hacer, para que al final lo que decida el Senado le dé el mejor prestigio posible al proceso de selección, siendo que estamos hablando del tribunal que no solamente tiene que resguardar el Estado de Derecho en la Argentina y cuidar a la Constitución, sino que además es, en este contexto de nuestro país, el que tiene que brindar confianza para que la gente confíe en que en la Argentina hay leyes y se respetan. Te agradezco mucho, Martín. Un placer enorme, Joaquín. Una breve pausa y uno de los más prestigiosos economistas, Roberto Kajanowski.